Hola amigos de Tip Rapidito, les mando un saludo a todos. Como ven, estamos realizando ahorita para pelar nuestros chiles anchos o chiles poblanos. La verdad, así se llaman por aquí, en México, no sé cómo se llamen en otros lugares. Y sirven para hacer los famosísimos chiles en nogada, para hacer también la crema de chile poblano, los chiles rellenos, esos que van capeaditos con huevo y rellenos de queso y carne por dentro. Pero el tip rapidito que les quiero pasar hoy es acerca de cómo quitarles esto sin que nos dé tanto trabajo. Aquí ya los puse en la parrilla calientita, les estuve dando vuelta para que se les quitara lo de la pielecita, la piel verde como que la que tienen acá arribita. Eso no se lo podemos dejar a la hora de comer porque la verdad le cambia mucho el sabor y la consistencia, pues no es muy agradable. Ahora les voy a pasar un tip que a mí me pasó mi suegra hace un tiempo, y era después de que los pusimos, inmediatamente después de que los sacamos de la parrilla y ya están como quemaditos, en algunas partes les llaman tatemado, los vamos a meter en una bolsita de plástico y los vamos a dejar así por unos 10-15 minutos, y de tal manera que van a sudar los chilitos y va a ser bien fácil sacarles toda la cascarita. Lo vamos a hacer en un ratito y los dejamos reposar. Bueno, ya pasó el tiempo de espera de los chiles poblanos. Acuérdense que el tip es ver lo de la cascarita. Y les decía que este tip me lo enseñó mi suegra. Por cierto, un saludo a todas las suegras lindas y bellas del mundo. Y a las que no, pues también un saludo y un abrazo. Miren, esto es lo que pasa porque pusimos a sudar el chile. Y entonces, vean con qué facilidad. Ni siquiera le estoy raspando. Solamente es hacer un poco de presión con el dedo. Y la basura se retira casi de inmediato. Lo voy a tratar de hacer aquí para que vean. Y cómo queda esto verdecito, está cocidito ya. Y aquí ya está excelente para poder hacer el relleno. Claro, hay que lavarlos y desvenarlos. Hay gente que le gustan picosos, bueno, pues le pueden dejar las venas. Pero yo les recomiendo que sí se las quiten porque la verdad es que sí pican un poquito. Estos tipos de chiles sí pican. Miren, así de fácil se está quitando la costrita, lo quemadito, pero fue porque los dejamos sudando un ratito aquí. Sudar es meterlo a una bolsa, y como está caliente, pues esto es lo que hace que con facilidad podamos desprender la pielecita que no se debe de consumir. Y creo que ahí le está saliendo el humito todavía de que está calientito. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este tip rapidito. Les mando un fuerte abrazo, un beso y les pido que se suscriban a mi canal. Besitos, bye bye, adiós.